para compartir. Hola, buenas noches a los que se van conectando. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutillos que se conecten más personas y iniciamos. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Marixa, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Felipe. Estamos esperando que se conecten más personas para poder iniciar. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo creo que vamos orando mientras llegan más personitas. ¿Les parece? Bueno, entonces les invito allí donde estén que cierren sus ojos. Amado Padre, queremos darte gracias por este día que tú nos regalas una vez más, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tu fidelidad, porque sabemos que estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, porque sabemos que es un tiempo perfecto, un tiempo donde tú estás con nosotros, un tiempo donde tu palabra, Señor, hablará en nuestras vidas, un tiempo donde tu Espíritu Santo traerá revelación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Maestro, eres nuestra esperanza para estos tiempos, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos para poder escuchar esta palabra, poderla guardar y poder, Señor, reproducirla como tú dispones, Señor. Gracias por cada una de las vidas de las personas que se conectan en este instante, Señor. Gracias por las vidas de las personas que verán en un futuro este video, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que esta palabra, Señor, llega en el tiempo justo, en el tiempo oportuno, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú permites que las redes, Señor, el internet funcione, Señor, correctamente, funcione con normalidad, funcione rápido, Señor, y que todos podamos en este tiempo disfrutar y deleitarnos de tu presencia como hermanos unidos. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque sabemos que nos das el privilegio y la oportunidad de reunirnos no solo con nuestras familias, Señor, sino con nuestros hermanos en la fe, para conocerte, para aprender más de ti. Y creemos que en este tiempo vamos a conocer mucho más, Señor. Vas a seguir rompiendo toda religiosidad, vas a seguir quebrando todo concepto que había sido enseñado de forma errónea para poner en nosotros bases y fundamentos que radican en ti, Jesucristo, radican en la palabra, en la verdad, Señor. Te damos gracias,
Padre amado, por tu amor, porque creemos que tu amor es eterno, Señor, y que nos permite en esta noche estar contigo una vez más. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y buenas noches a todos los que se han conectando. Y iniciamos o Eh, bueno, queremos recordarles o dar como una contextualización de todo lo que hemos venido aprendiendo esta semana. Recuerden que estamos viendo acerca de conociendo a Dios. El primer día vimos, el primer punto fue la existencia de Dios, que fue acerca de la revelación natural, que es acerca o que habla la creación acerca de esa revelación. La revelación especial que vemos a través de la palabra de Dios, que esa palabra de Dios nos muestra el carácter moral que tiene Dios. Y finalmente vimos la revelación personal, que es la que tiene o que tenemos cada uno a través de esa intimidad con Dios, de conocerlo cara a cara personalmente. El siguiente punto que vimos fue conociendo a Dios. Recordemos que este conociendo a Dios es a través del Espíritu Santo, de la revelación, del Espíritu de revelación y de sabiduría que viene a nosotros a través del Espíritu Santo, de la palabra. Entonces podemos conocer a Dios a través de la palabra. Y vimos también algunos nombres que le dieron algunos personajes de la Biblia a Dios, como Yahweh, como Shalom, que nos explicaba el pastor Leonardo y la pastora Emilsen. Como tercer punto vimos experimentando a Dios, que es ya la parte de experimentar a Dios de manera personal a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios y de cómo cada uno puede conocer a Dios. El siguiente punto fue la soberanía de Dios. Y bueno, vamos a recordar que estuvimos viendo a través de la palabra y de las enseñanzas que nos traían esos atributos comunicables e incomunicables de Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios como ese atributo incomunicable de Dios, donde Dios se muestra, donde vemos a Dios como ese Dios eterno, como ese Dios que está sobre todo y que no hay nada sobre Él. Aprendimos sobre ese atributo incomunicable. Los videos están guardados. Si alguien quiere profundizar o no ha visto el video, están guardados y los invitamos a retomar esta gran enseñanza. Vimos también como quinto punto la santidad de Dios, que fue el que vimos el día de ayer. Allí vimos un atributo comunicable de Dios, que era lo que nos enseñaba Marcelita, que decía que la santidad ahora está disponible para nosotros a través de Jesucristo, y es ese atributo comunicable que con el cual nosotros podemos expresar al Padre a través de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, que ya es el último tema del tema Conociendo a Dios, y el día de mañana vamos a iniciar el tema de Experimentando a Dios, que es un tema bastante enriquecedor. Entonces quedan cordialmente invitados a que sigan viendo las transmisiones de la nueva cartilla Experimentando a Dios, donde también va a ser un tiempo de edificación para todos nosotros. El tema de hoy, como ya había mencionado, es la adoración a Dios. Entonces vamos a rescatar un verso que veíamos esta semana, que está en Juan 17:3 en la versión Reina Valera, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces quisimos resaltar este verso porque la adoración se basa en conocer al Padre, en conocer quién es la persona de Jesucristo. En eso va a radicar el tema de la adoración.
Entonces vamos a tener como texto base de este estudio de la adoración el texto que está en San Juan, capítulo 4, del versículo 19 al 24. Entonces, nuevamente, San Juan, capítulo 4, del 19 al 24. Y en ese momento lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Bueno, entonces dice así. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, en este estudio bíblico vamos a trabajar 4 puntos importantes que los vamos a desarrollar como preguntas. Y a medida que vayamos viendo, vamos contestando esas preguntas, ¿listo? Entonces, como primer punto, vamos a ver qué es la adoración, para entender qué es la adoración. Como segundo punto, vamos a ver cómo podemos adorar. Bueno, como tercer punto, vamos a responder una pregunta que es fundamental y es: ¿por qué debemos adorar a Dios? Y en el cuarto punto vamos a responder otra pregunta y vamos a ver si Dios requiere de nuestra adoración. Entonces, retomando los 4 puntos. Primer punto, ¿qué es la adoración? Segundo punto, ¿cómo podemos adorar? Tercer punto, ¿por qué es necesario adorar? Y cuarto punto, vamos a ver si Dios requiere de nuestra adoración. Entonces, como primer punto, vamos a definir qué es la adoración y muchas veces es necesario definir qué no es ese concepto para entender mejor qué sí es ese concepto. En este caso vamos a definir qué no es la adoración. Y no sé si muchos de nosotros nos pasa que a veces asimilamos o, no sé, nos dicen ¿dónde adoras? Nos preguntan muchas veces dónde adoras y eso a veces es equivalente a qué iglesia asistes o asimilamos la oración como ese tiempo de música, de cántico que dedicamos, no sé, cada 8 días cuando vamos a la iglesia, que pensamos que ese momento de adoración es esa horita en que cantamos 4 o 5 canciones y luego viene el momento de la prédica o de la palabra. Y podemos darnos cuenta que estos son limitantes para la oración, porque la oración trasciende más allá de un momento específico, de una hora indicada o de un lugar específico, ¿cierto? Porque limitamos la oración muchas veces a la iglesia los domingos de 10 de la mañana a 11 de la mañana, o los miércoles una horita, o los sábados. Y no, en realidad la oración va mucho más allá de eso. Y para poder entender un poquito más este concepto, vamos a ver 2 diferencias que hallamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos van a ayudar a comprender un poquito más qué realmente es la oración. Amén. Entonces, como decía mi esposa, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, verso 12, para poder entender tal vez esa tradición que nos ha dicho que el lugar de adoración es un lugar, ¿sí? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 3, verso 12, en la versión Reina Valera. Amén. Dice: y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, aquí podemos ver
que Jehová da unas indicaciones y le dice, luego da una instrucción y dice, y cuando hayan sacado, cuando mi pueblo haya salido de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces, vamos ahí a entender un poco el tema del Antiguo Testamento, y es que en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios a través de rituales, a través de, se adoraba a Dios en ciertos momentos específicos, con ciertas cosas específicas. Entonces aquí vemos ese tipo de cosas. Recordemos también que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. El Espíritu de Dios venía en ciertos momentos de la historia y estaba sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, pero no habitaba en nosotros como personas, no habitaba en nuestro ser, simplemente venía, hacía algo específico, moraba sobre ciertas personas específicas y se volvía a ir. Ahora bien, para terminar de entender esto, vamos a ir a un pasaje, a nuestro texto base. Recordemos que es Juan eh, 4, 19 al 24. Yo lo voy a leer en otra versión para tener una visión más clara y expandir un poco el conocimiento que la Biblia nos enseña a través de las diferentes versiones. Esta versión es una versión que está en inglés, que traducida en español sería como la Pasión traducida, se llama la versión. Y dice, la mujer dijo, debe ser profeta. Entonces dime esto, ¿por qué nuestros padres adoran a Dios aquí en esta montaña cercana? Pero tu gente enseña que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar, lo cual está bien. Créeme, respondió Jesús, créeme, querida mujer, ha llegado el momento en que no adorarás al Padre en una montaña, ni en Jerusalén, sino en tu corazón. Tu gente realmente no conoce a aquel a quien adoran. Los judíos adoramos por nuestra experiencia, porque es de los judíos que la salvación está disponible. De aquí en adelante, orar al Padre no será una cuestión del lugar correcto, sino del corazón correcto, porque Dios es un espíritu y anhela tener adoradores sinceros, que lo adoren y lo adoren en el reino del espíritu y en la verdad. Entonces, vemos esta otra versión de la Biblia donde se nos enseña que la adoración en el Nuevo Testamento ya no depende de una montaña como Jesús estaba enseñando acá, no depende de un ritual, no depende de si estás en Jerusalén, si estás en una montaña, sino que dice que, no, que depende de un corazón correcto. O sea que la adoración proviene de un corazón entendido. Entonces vamos a ver esa diferencia entre el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se adoraba a Dios en un lugar específico. En el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto no adoramos en un lugar específico, sino que adoramos desde nuestro corazón. Y para corroborar esto, y como aprendíamos ayer con Marcelita, ella nos enseñaba que nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, y eso lo vemos en Primera de Corintios, 6:19, donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual no tenéis de Dios, sino que sois vuestros, hablando del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya teniendo claras estas dos diferencias, podemos entender que la oración no solamente es un lugar, no es una hora específica, no es un ritual específico, sino que la oración trasciende más allá y que es algo que viene del interior, viene desde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Es decir, que esa oración ahora es una expresión que nace de nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo demostramos esa oración?
en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. La oración radica ahora en Jesús. Nos enseña que la oración ahora es eso, es algo que va desde nuestro corazón, desde el interior, y se produce como resultado de esa intimidad con Dios. Entonces, como decía, se demuestra con nuestras palabras en todo tiempo, en todo lugar, con nuestros pensamientos en todo tiempo, en todo lugar, y con nuestras acciones. Y además de eso, me parece curioso porque cuando estudiábamos este estudio este tema, el autor nos ponía un ejemplo y preguntaban, o él decía, cuando ustedes les preguntan ahora, ¿dónde adoran? Ustedes dicen, en la cocina, en mi habitación, hasta en el baño, porque realmente es así. La oración ya no se radica solamente en la iglesia a una hora, sino en todo tiempo y en todo lugar. Y no con eso no estamos diciendo que en la iglesia esté mal entonces a orar, no, sino que eh, cuando ya estamos en la iglesia es como el resultado de todo lo que estuvimos viviendo en la semana. Entonces no solamente es en la iglesia, sino en toda la semana. Y es aún mucho más fuerte porque en la iglesia podemos encontrarnos con hermanos que compartimos esa misma expresión que hay en nuestro corazón. Entonces, como les digo, no solamente es en la iglesia, sino en nuestra casa, en la calle, cuando estemos haciendo cualquier cosa. Entonces, ahí esa es la verdadera oración. También recordemos en el texto que dice que la oración es en espíritu y en verdad. Y como decía Brian, nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros ahora gobierna el Espíritu Santo en nuestras vidas y por lo tanto nuestra oración debe ser guiada, expresada a través de lo que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Y en verdad, porque como aprendíamos también en días anteriores, nos explicaba la pastora Emilsen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es decir, que la verdad es Jesucristo. Entonces nuestra oración es como un círculo en donde nosotros recibimos la revelación del Espíritu Santo, lo interiorizamos, se queda en nuestra vida y empezamos a expresar esa oración otra vez a Jesucristo. Es decir, la oración nace de Jesucristo y regresa a Jesucristo constantemente. Es una constancia que se repite y rota y está ahí constantemente. Entonces, nace de Jesucristo la oración y vuelve a Jesucristo a través del Espíritu Santo revelado en nuestras vidas. Para complementar un poco el tema, como decía mi esposa, la oración ahora es en todo lugar, en todo tiempo, con todo lo que hacemos. Recordemos la palabra en Colosenses 3:23, si lo quieren anotar. Yo lo voy a leer aquí rápido, pero es un verso que me gustaría que tuvieran presente en sus vidas, porque aquí también radica la adoración genuina y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces es un texto que en lo personal siempre recuerdo cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo un trabajo en la universidad, cuando estoy haciendo X o Y cosa, porque nos enseña que todo es todo, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, queríamos resaltar este verso por eso. Ahora bien, ya concluimos el primer punto y es qué es la adoración. Entonces, ya entendemos lo que es la adoración. Ahora bien, vamos a entrar al segundo punto y es cómo podemos adorar a Dios. Veíamos que podemos adorarlo a Dios con todo lo que hacemos y pues esa es la verdad, podemos adorarlo con todo lo que somos. Pero vamos a desglosar ese todo en varias partes pequeñitas para poderlo entender mejor. Entonces, la primera parte es con nuestras palabras. Y para ello me gustaría que nos acompañaran a Hebreos 13, verso 15.
nosotros tenemos la nueva versión internacional aquí presente. Entonces, si hay algún conflicto con alguna palabra es porque tenemos versiones diferentes. ¿Amén? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, me gusta este verso porque dice que debemos ofrecer a Dios ese sacrificio, ese fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Que todo lo que salga de nuestra boca debe adorar a Dios. Entonces, todas nuestras palabras, cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando cantamos, cuando estamos hablando con un amigo, cuando estamos hablando con un jefe, cuando estamos hablando con alguien en Transmilenio, todo lo que salga de nuestra boca tiene que adorar a Dios. Por eso dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, todo lo que hablamos tiene que confesar el nombre de Jesucristo. Todo lo que nosotros, lo que transmitimos por nuestra palabra, debe demostrar el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces recordemos, vimos qué es la adoración y estamos ahora viendo el segundo punto que se desglosa como en un punto A, y ese punto A es con nuestras palabras. Como punto B es con nuestras obras de beneficencia. Y entonces vamos a dirigirnos a Hechos 10:4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Entonces, Hechos 10 desde el 1 al 4. Entonces dice, está en versión Reina Valera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí voy a volver a leer ese versículo 4 en la traducción de la Pasión traducida, y dice, empezando se sintió abrumado por el miedo al ver al ángel. Él preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel dijo, todas tus oraciones y tu generosidad hacia los pobres han ascendido entre Dios como una ofrenda eterna. Entonces vemos nuevamente que nuestras horas de beneficencia o nuestras generosidades también son recibidas a Dios como una ofrenda, como adoración. Entonces aprendíamos con los atributos comunicables, que esos atributos comunicables son otorgados también hacia nosotros porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que también nosotros tenemos esos atributos gracias a Jesucristo. Y uno de esos atributos era la bondad. Entonces, podemos a través de esa bondad brindar a los necesitados, o sí, a los necesitados, eso que requieren en ese momento. Y no solamente no solamente lo asimilamos como adoración, sino como algo también bonito que podemos hacer constantemente hacia las otras personas, y también mostramos el amor de Dios hacia esas otras personas, porque al poder compartir eso que tenemos y dárselos a ellos sin un interés, sin esperar nada a cambio, se puede demostrar el amor, podemos manifestar el amor de Dios hacia otras personas. Entonces, no solamente lo veamos como para adorar a Dios, sino también como un acto de bondad, como ese atributo comunicable que Dios nos entregó para poder brindar a otros y demostrar ese amor de Dios. Pero tengamos en cuenta que digamos, este acto de beneficencia no van a ganar los beneficios de Dios, porque hagamos lo que hagamos, no va a ser que Dios nos ame más o nos ame menos, sino que
esto que se produce en nosotros es resultado de esa adoración, de esa constante intimidad con Dios, porque vamos aprendiendo de Él, porque lo vamos conociendo, porque nos vamos dando cuenta que eso es algo que Él haría y que nosotros como hijos de Dios también podemos hacer, pero no esperando a que Dios nos acepte, no esperando que eso nos haga mejores, que nos haga más que otros, no, sino por el contrario, siempre con humildad, brindando a las demás personas eso que necesitan. Y muchas veces no solamente puede ser algo material, algo físico, sino también eso espiritual que podemos brindar a los demás. Esos actos de beneficio suben como olor fragante a Dios. Entonces es algo que debemos hacer también constantemente, poder manifestar el amor de Dios a través de esos actos de beneficencia. Amén. Para complementar este punto B del punto 2, recordemos que estamos viendo el segundo punto, cómo podemos adorar a Dios. Vamos a ir a la palabra a Hebreos 13:16 en la nueva traducción viviente. Ok, entonces nuevamente, si hay alguna palabra que no cuadre con su versión, es porque estamos en la nueva traducción viviente. Amén. Repito, Hebreos 13:16. Dice: y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén. Vuelvo a leerlo. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces vemos que, como decía mi esposa, esos actos de beneficencia, esos actos de bondad, esos atributos comunicables de Dios que se manifiestan a través de nuestras vidas, a través de hacer el bien a los demás, a través de compartir lo que tenemos con los que pasan necesidad, también son una forma de adorar a Dios a través de lo que tenemos y haciendo el bien, de compartiendo con las demás personas. Esto es otra forma de adorar a Dios. Entonces ya vimos que la primera forma es con nuestras palabras, con todo lo que sale de nuestros labios, pero también con los actos de beneficencia y haciendo el bien a los demás. Como punto C tenemos presentando nuestros cuerpos a Dios, pero no una forma literal presentando nuestros cuerpos, sino esto es más bien como espiritual. Y para eso nos vamos a dirigir a Romanos 12:1. Nuevamente Romanos 12:1. Y dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la nueva versión internacional. Y resalto esta parte que dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En este texto podemos ver que adoramos a Dios a través de lo que somos, a través de nuestra vida. Es decir, que todos los días presentemos de manera espiritual nuestro cuerpo a Dios y aún físicamente, rindiendo todo lo que somos, nuestro espíritu, alma y cuerpo rendidos a Dios todos los días de nuestra vida. Eso es una forma de adorar a Dios, porque es como si estuviéramos diciéndole: Señor, aquí estoy. Lo que yo soy como ser humano es insuficiente, pero lo que tú eres como Padre, como Dios, es suficiente para mí. Es todo lo que necesito. No necesito más. No requiero más. Tú eres suficiente. Por eso rindo mi vida, rindo lo que soy, rindo mis pensamientos, rindo mis sentimientos, rindo mis palabras a ti. Porque de esa manera sé que tú te puedes expresar a través de mí como quieres hacerlo. Entonces, esto es todos los días rendir nuestra vida a Dios, rendir nuestro corazón a Dios, rendir nuestro espíritu a Dios, para que Él sea
100% el centro de nuestra vida, para que podamos conocerlo 100% y no solo por partes o no solo por áreas, porque también nos pasa eso, ¿no? Que rendimos solo el 50% de nuestra vida a Dios y el otro 50% no lo quedamos nosotros, porque no queremos que Dios toque esa parte, porque como que todavía no estamos preparados para que Dios entre en esa parte de nuestra vida, pero es necesario rendir el 100% de nosotros para poder experimentarlo de manera real en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, y saber que Él está ahí y conocerlo cada día más de manera personal. Pero para esto es rendir 100% lo que somos a Dios. Amén. Para complementar la idea, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo en adoración espiritual. Esta parte la enlazamos con lo que dice Salmo 103, verso 1. Dice la palabra: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendiga alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Me gusta porque con Marixa hemos estado estudiando el hebreo de este salmo, y la palabra bendice en el hebreo es barak. La primera vez que se utilizó la palabra barak en la Biblia fue en Génesis 2:7, cuando dijo, cuando Dios creó al hombre y los bendijo. O sea, David en el Salmo 103, cuando estaba diciendo bendice alma mía a Jehová, él se estaba viendo en una posición en la que Jesucristo ya lo había llevado, o sea, en la posición en la cual Dios lo había creado en el origen. Pero me gusta porque esa palabra alma se traduce como nefesh en el hebreo. Nefesh significa deseo, pasión, apetito, emoción. O sea, David lo que estaba diciendo en el Salmo 103 cuando dijo, bendice alma mía a Jehová, era que todos mis deseos, que todas mis pasiones, que todo mi apetito, que toda mi emoción bendiga y alabe a Jesucristo, a Dios. Y era lo que decía mi esposa, que entreguemos todo el 100% de lo que somos, todas las áreas de nuestra vida a Dios en adoración. A eso hace referencia a Romanos cuando dice que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo en adoración espiritual, entregarlo todo completamente a Él en rendición para poderlo conocer aún más y poder expresar esa adoración al Padre con nuestros cuerpos. Y como punto de segundo punto de la pregunta ¿cómo podemos adorar a Dios? Tenemos ¿y cómo debemos orar? En este punto vemos con nuestras ofrendas, pero aquí vamos a resaltar algo muy importante, y es que esas ofrendas no solamente las vamos a tomar como algo monetario, ¿sí? Porque muchas veces relacionamos ofrenda como algo monetario, sino también lo vamos a relacionar con nuestro servicio a Dios, con el tiempo que dedicamos a Dios, con nuestros talentos, con nuestros dones podemos ofrendar a Dios. Amén. Entonces para esto vamos a ir a Filipenses capítulo 4 versículo 18 y lo estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Nuevamente Filipenses 4 versículo 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces, para contextualizarlos un poco, aquí Pablo está hablando con la iglesia de Filipo que viene a visitarlo. La iglesia de Filipo, digamos que tenía constante contacto con Pablo, porque ellos reunían cosas, reunían bienes en el sentido de, digamos, alimentos, ropa, para ayudar a Pablo a que él siguiera cumpliendo su misión de ir a evangelizar. Entonces él está aquí agradeciendo a la iglesia de Filipo por toda la ayuda que ellos le han brindado para que él pueda seguir haciendo eso. Y él
dice que ellos envían a Epafrodito con más cosas y ven que lo que hace la iglesia de Filipo es como una ofrenda que le dan constantemente a Pablo. Entonces, esto es un ejemplo también de cómo podemos ofrendar, ¿no? Y lo podemos relacionar con el punto B, que es con actos de beneficencia. Entonces, eso también es una forma de ofrendar, es poder seguir, o sea, ayudando a las personas, ofrendando con nuestro servicio a Dios, ofrendando con nuestro talento, ofrendando con nuestros dones. Entonces, no siempre es necesario relacionar la palabra ofrenda con algo monetario, que sí, también es necesario, porque a través de eso la iglesia puede ayudar a otras personas, así como lo hacía la iglesia de Filipo ayudando a Pablo, también lo hacemos nosotros cuando ayudamos a otras personas, cuando ofrendamos todo lo que somos a Dios. Amén. Ya para recalcar algo de este punto es que adoramos a Dios con nuestras ofrendas, pero nuestras ofrendas pueden ser tiempo de calidad, pueden ser nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, incluso nuestro servicio. Eh, Hace poco leía un libro que decía que Dios ha puesto en nosotros una voz, algo especial que nos caracteriza de todo el resto de las personas. Y habla de ese don, ese talento especial que ha puesto en ti como persona para que eso lo utilices para adorar a Dios, ya sea el arte, la pintura, la cocina, el canto, la, a través de los videos, las grabaciones, todos esos talentos y dones que Dios ha puesto en ti es para que por medio de ellos también puedas adorar al Padre y decirle, Padre, tú me entregaste esto, esto lo entrego a ti en adoración a ti. Amén. Y entonces vamos como a contextualizarnos, a retomarnos, sino a ver qué hemos visto hasta el momento para aquellos que se han conectado hasta ahora y se puedan, digamos, poner al día. Entonces, vimos como primer punto qué es la oración y definimos que la oración es todo lo que podemos hacer, eh, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos pensar, todo lo que podemos decir en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier lugar. Vimos también como segundo punto cómo podemos adorar a Dios y de eso vimos 4 puntos. El primero fue con nuestras palabras, el segundo punto fue con actos de beneficencia, compartiendo con los demás y haciendo el bien. El tercer punto fue rindiendo nuestras vidas a Dios y el cuarto punto de eso fue con nuestras ofrendas. Bien, vamos a pasar al tercer punto y recordemos que el tercer punto hacíamos una pregunta y es ¿por qué debemos adorar a Dios? Amén. Para responder a esta pregunta vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios que es la que nos enseña y vamos a ir a Primera de Juan 4:19. Amén. Entonces dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces vamos a tomar esta parte A que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, que nosotros, ¿por qué debemos adorar o por qué necesitamos adorar? Primeramente porque Él nos eligió y nos amó primero. ¿Sí? No fuimos nosotros quienes dijimos, hoy voy a aceptar a Dios. No, porque Él primero tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros decidimos aceptarlo. Entonces, cuando aceptamos a Jesús y lo empezamos a conocer, empezamos a saber quién es Él, qué puede hacer en nuestra vida, qué ha hecho, qué puede hacer en la vida de los demás, empezamos a conocerlo mucho más. Y veíamos en el primer estudio, que nuestro entendimiento es muy limitado para comprender ese Dios eterno, ¿cierto? Porque Dios
no se puede encajar en un tiempo, en un espacio, sino que es eterno y trasciende de eso. Y veíamos en Conociendo a Dios, en el segundo estudio, que necesitábamos del Espíritu Santo para conocer a ese Dios. Obviamente no íbamos a llegar a entender la magnitud de su eternidad, pero el Espíritu Santo día tras día nos va a ir enseñando constantemente de Jesucristo, de Dios. Entonces necesitamos ese Espíritu Santo. Y cuando vamos conociéndolo todos los días de nuestra vida, empieza a haber una transformación en nosotros y empieza a crecer una necesidad que se vuelve hasta física, una necesidad que la podemos asimilar como respirar. Si nosotros contenemos la respiración, nos empezamos a ahogar. Es decir, que si nosotros no adoramos a Dios, no conocemos a Dios, es como si nos estuviéramos ahogando constantemente. Entonces, necesitamos adorar a Dios porque eso se vuelve una necesidad física una vez que lo empezamos a conocer, una vez que lo empezamos a experimentar, una vez que lo empezamos a tener con Él un encuentro cara a cara todos los días. Y aquí podemos poner el ejemplo, no sé, relacionándolo con ese conocer todos los días, un ejemplo de nosotros. Nosotros el primer año de casados que cumplimos hace poco, bueno ya hace ratico, teníamos la necesidad casi todos los días, y no era todos los días, de estarnos expresando el amor que sentían uno por el otro. Entonces nos levantábamos y, amor, qué bueno es verte hoy, qué bueno es despertar contigo hoy. O alguno les llevaba el desayuno al otro y era ese agradecimiento por, por ese acto que estaba haciendo y agradeciéndole con palabras bonitas, demostrando ese amor. Y entonces todos los días se convertía como una necesidad de poderle expresar, y hoy en día también es igual, de poder expresar ese agradecimiento, ese amor que siente el uno por el otro. Entonces, trascendiéndolo más allá con Dios, porque es mucho más grande, es un amor mucho más grande. Imagínense contener ese amor dentro de nosotros. Yo creo que es como si estuviéramos inflando una bomba constantemente, constantemente, y llega un punto en que se estalla porque no puede contener más eso. Entonces así es nuestra necesidad de Dios, así es lo que deseamos todos los días de Dios, poder ser llenos, llenos de Él, pero expresarlo, poderle decir cuando nos despertamos: gracias papá, te amo Señor, y gracias porque me pude despertar el día de hoy. Entonces, recordemos siempre que esto todo sucede porque Él nos amó primero, porque Él fue el que nos eligió a nosotros, y a medida que lo vamos conociendo, va creciendo esa necesidad de Él en nosotros. Amén. Para complementar, adoramos a Dios en respuesta a lo que Él ha hecho en nosotros. Como decía mi esposa, es algo que Él nos ama a nosotros y nosotros aceptamos su amor, conocemos su amor y nos deleitamos en su amor, y por causa de eso la respuesta de nuestro ser, de nuestro corazón, es expresar esa gratitud al Padre. Entonces es entender esa revelación personal que veíamos en en el primer, segundo tema, donde veíamos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es entender que el Padre te está diciendo a ti en esta noche específicamente: te amo tanto que envía a mi Hijo a morir por ti. Y cuando tomamos esa palabra en nuestras vidas, lo hacemos personal. En mi caso, yo lo único que digo es: Padre, realmente gracias, porque enviar a tu Hijo a morir por mí, por mis pecados, es algo que no me cabe en la cabeza, no puedo entender eso, pero gracias a eso hoy tengo vida, y tengo vida a través de Jesucristo, y yo te doy gracias. Entonces es entender ese amor, que Él nos ama, y en respuesta a ese amor podemos adorarlo. Amén. Vamos a ir al cuarto punto, y ya con esto terminamos. Y es entender, bueno, la pregunta que hacemos es si Dios requiere de nuestra adoración, ¿verdad?
la respuesta a esta pregunta así literal es no. Dios no requiere nuestra adoración porque Él en sí es completo. Él no va a ser más Dios o menos Dios si nosotros lo adoramos o lo dejamos de adorar. Pero entendemos a través de la palabra que Dios es nuestro Padre. ¿Y a qué padre no le gusta que su hijo venga y le diga, padre, te amo, padre, quiero hacer el almuerzo hoy, padre, quiero salir a pasear contigo, padre, tal cosa, padre, tal otra? Dios no necesita nuestra oración, pero Él se deleita en nuestra adoración. Es porque expresamos a través de la adoración ese amor que sentimos hacia Él y Él se deleita en nuestra adoración. Amén. Y asimismo también Dios o sea, nos demuestra a nosotros ese amor a través de esa oración. Es una constante comunicación con Dios también en esa oración, porque nosotros le adoramos, empezamos a expresarle a Él cuánto lo amamos, lo que sentimos, cuán agradecidos estamos por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha hecho en nuestras familias, y asimismo Él empieza a responder. Él empieza con su palabra, con sus promesas a decirnos, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco, tú eres la niña de mis ojos, tengo, no sé, eso es algo personal que cada uno ha podido experimentar en ese momento de adoración. Y como aprendíamos también en estos días, a veces también es necesario callarnos para poder escuchar esa respuesta de Dios, porque Dios, así como decía mi esposo, se está deleitando de nuestra oración, entonces así mismo quiere respondernos, así mismo quiere hablarnos, así mismo quiere consentirnos, así mismo quiere estar allí con nosotros. Entonces es necesario que así como nosotros estamos hablando y declarando nuestro amor a Dios, también permitamos que Él hable a nuestras vidas, que llene nuestro corazón de sus promesas, de su amor. Entonces, como decía mi esposo, no es algo que Él requiera, no es una necesidad de Él, sino es algo que Él quiere escuchar de nosotros, es algo en el que Él se deleita, es algo en el que vamos a seguirlo conociendo aún más, porque en medio de esa comunicación en que te pregunto y me responde y me pregunta y yo respondo, nos vamos conociendo y cada día nos vamos pareciendo más y cada día vamos sabiendo qué quiere el Padre para nuestras vidas, a dónde quiere direccionarnos, a dónde quiere llevarnos. Entonces, nuestra oración es esa comunicación constante, esa intimidad constante, eso que se expresa todos los días, que, que necesitamos y debemos hacerlo, porque como decía anteriormente, es como una bomba que si nosotros llenamos, explota, y entonces es necesario ir soltando un poco de aire para que haya espacio para seguirla llenando y seguir expresando ese amor de Dios para luego poderlo manifestar a otras personas, porque nos damos cuenta que cuando somos llenos de ese amor de Dios podemos tener la capacidad de expresarlo a otros, que en este tiempo sabemos que también lo necesitan, y en este tiempo también necesitan de esa palabra de esperanza, de esa palabra de amor que Dios ya nos ha dado a nosotros para poderla expresar a esos otros que en este tiempo tal vez tengan miedo, tal vez se sientan desconsolados, tal vez se sientan solitarios. Entonces yo creo que este tiempo nos ha servido también para eso, para poder ser llenos y no contenerlo, sino poder soltar un poquito de ese aire y transmitirlo a ellos, a aquellos que lo necesitan. Amén. Vamos a leer una frase que encontramos mientras estamos preparando esto y dice, y por eso somos llamados adoradores, llamados a ser, perdón, y por eso somos llamados a ser adoradores. El conocer a Dios es adorar a Dios, porque el conocer a Dios es ser lleno de tal grandeza y adoración y amor. Como C.S. Lewis dijo, el alabar es completar esa experiencia de amor. Voy a leer esa última frase de C.S. Lewis que dice, el alabar es completar esa experiencia de amor. Entonces, como veíamos en el punto 3, que adoramos porque Él nos amó primero, y ahorita en el punto 4, que Él se deleita en nuestra adoración, es
completar esa experiencia de amor, es vivir en esa experiencia de amor donde Él nos ama y en respuesta a ese amor le amamos a Él. Entonces, la adoración, bueno, la revelación del Padre a nuestras vidas trae adoración, pero esa adoración vuelve al Padre, el Padre nos revela más y volvemos a adorar. Entonces la adoración trae revelación, pero la revelación trae más adoración. Y es un círculo de amor en el que constantemente estamos en intimidad con el Padre. Entonces eso quería complementar y eso queríamos enseñar en esta noche e invitarlos a que, como aprendíamos en los primeros capítulos de este estudio Conociendo a Dios, y que mañana vamos a empezar el tema de experimentando a Dios, que puedan entender esa revelación personal con Dios para que sea Dios revelando a sus vidas aquello que en sus vidas necesita ser revelado. Si necesita aquel Dios proveedor, aquel Dios protector, aquel Dios Padre, aquel Dios que es amigo también. Toda esa revelación que el Padre tiene para nosotros en este tiempo y que a partir de esa revelación podamos conocer más al Padre, adorar más al Padre y empezar a disfrutar de ese círculo de amor que tenemos con el Padre. Y pues ya finalmente hay otra frase que también resaltamos y la dijo Lucas Comsley, que es un cantante de Toma tu lugar, y él dice que de lo que nos alimentamos, eso adoramos, de lo que vemos, eso adoramos. Y yo creo que es un llamado para nosotros para este tiempo de que pensemos y reflexionemos de qué nos estamos alimentando, de qué estamos siendo llenos. Si estamos siendo llenos por las noticias que nos bombardean constantemente o si estamos siendo llenos de la palabra de Dios, estamos siendo llenos por el pánico, la ansiedad que podemos ver a nuestro alrededor o estamos siendo llenos de Dios, de esa revelación, de ese conocimiento que Dios nos trae todos los días, porque es todos los días. Entonces la invitación al día de hoy es que podamos alimentarnos, podamos ser llenos, podamos enfocar nuestra mirada completamente en Cristo, así como dice su palabra, pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Dios y vivamos constantemente cerquita de Él. O sea, no hay nada más tranquilo que uno sentirse protegido por sus padres, ¿cierto? O por su padre, por su madre. Entonces, cuando estamos cerquita de Dios sentimos esa protección como lo veíamos en el estudio de Salmo 91. Estamos bajo sus alas, estamos resguardados en Él. Entonces en este tiempo nuestro llamado es para que nos resguardemos en Él, para que estemos cerquita constantemente de Él y dejemos de llenar nuestro corazón de temor o de angustia y permitamos que sea lleno de ese amor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Vamos a orar y antes que nada, el Padre hace una semana y media, 2 semanas, nos enseñaba a nosotros como pareja que de la abundancia del corazón abra la boca. Y podemos compartir esa experiencia porque el Padre nos llamó la atención porque dice que de la abundancia del corazón abra la boca. La palabra no dice de lo que hay en el corazón abra la boca, dice de la abundancia. O sea, aprendíamos en el verso 2, en el punto 2, que debemos orar con nuestras palabras, pero nuestras palabras son resultado de la abundancia de nuestro corazón. La invitación es a que en estos tiempos lo que abunde en nuestro corazón no sean las noticias del mundo, sino que lo que abunde en nuestro corazón sea la palabra de Dios siendo revelada en nuestro corazón para poder alabar a Dios con lo que sale de nuestra boca constantemente. Amén. Bueno, vamos a orar y ya para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este buen tiempo. Gracias, Padre amado, porque nos enseñas lo que es la verdadera adoración. Entendemos, Padre amado, que es resultado de lo que hay en nuestro corazón. Padre, gracias porque ya no es cuestión del lugar correcto, sino del corazón correcto. Y hoy queremos entregar nuestro corazón a ti
para adorarte continuamente 24/7, Padre amado. Sabemos que eres un Dios eterno, Padre amado, que has puesto eternidad en nuestros corazones, Padre amado, como esos atributos comunicables e incomunicables tuyos, Padre amado. Sabemos, Padre amado, que en tu amor podemos deleitarnos, Padre amado. Sabemos, Señor, que en tu paternidad encontramos paz. Padre, pedimos, Señor, que seas tú trayendo revelación del Padre a todos nuestros corazones en este tiempo. Padre, que ya no nos veamos más como siervos, sino como hijos tuyos, amado Padre, que podamos empezar a experimentar esa experiencia de amor, de revelación y de adoración continua contigo, Padre amado. Oramos, Padre amado, para que de nuestros labios, Padre amado, siempre salga adoración continua, Padre amado, a ti, Señor. Que en nuestras conversaciones con los amigos, con los compañeros de trabajo, siempre podamos expresar ese fruto de labios que confiesan tu nombre, Jesús. Que en todo lo que hagamos, tu nombre sea exaltado, Padre amado. Oramos, Señor, para que esa manifestación tuya, Señor, de amor en nuestras vidas, sea manifestada en este mundo, Padre amado Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta semana a través de Conociendo a Dios. Pero gracias por lo que vamos a aprender a partir de mañana de experimentando el amor de Dios, experimentando ese amor tuyo de Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, los invitamos nuevamente para que nos acompañen mañana a iniciar este nuevo estudio. Recuerden que estamos desde las 7:30 de la noche, entonces para que no se desconecten, sino que podamos seguir siendo llenos de la palabra de Dios y fortalecidos para poder expresar ese amor a Dios, de Dios y a todos los que lo necesitan. Muchísimas gracias por su compañía. Esperemos que se encuentren muy bien en esta noche y nos vemos mañana. Amén. Bendiciones a todos, y si hay algún video, alguna enseñanza que no hayan podido estar, recuerden que en la página de Casas del Artesano van a poder encontrar las enseñanzas de toda esta semana. Entonces, para que nos pongamos al día si nos atrasamos en alguna, y mañana podamos empezar esta experiencia de experimentando el amor de Dios. Amén. Bendiciones a todos. Los que se conectaron. Muchas gracias. Que estén muy Adiós. bien. Hasta luego.